No sé exactamente qué pasó, qué hizo, qué no hizo. Lo único que sé es que ellos estaban preocupados por salvar las vidas, nada más. Yo hablé 10 minutos antes de que saliera el vuelo con mi papá y solo le hablé para despedirme, que si estaba todo bien. Y nada, solo me encargó la casa, a los hermanos, que yo era el hombre de la casa y que iba a volver, ¿no? Y mira, no volvió. Siempre lo voy a recordar como un gran piloto. Yo le decía a mi comandante, era mi capitán, fue mi instructor de vuelo también. Yo tuve el honor de volar casi el 90% de mis horas de vuelo con él.